Hola, hola a todos. Qué gusto saludarlos esta mañana en la cual nos acercamos a través de este medio a poder compartir con ustedes hoy viernes 1 de mayo. Va a haber puente. Era broma. Bueno, qué gusto saludarlos esta hermosa mañana en la cual podemos compartir y juntos reflexionar en la palabra de Dios. De alguna forma, esta forma que estamos estudiando la palabra es leyendo y reflexionando en la misma. Y yo espero que sea de bendición a tu vida y a los que han estado escuchándolos también estén siendo de bendición para sus vidas. ¿Qué les parece si oramos para pedir la dirección del Señor en este tiempo que tendremos la reflexión en su palabra? Inclinen su rostro, vamos a orar. Padre Celestial, gracias por la oportunidad de estar delante de ti. Gracias porque hoy nos permites abrir tu palabra. Es un privilegio, Señor, que hay gente que no lo tiene, pero más triste porque no la conoce. Hoy nos das ese privilegio y permite, Padre, que te conozcamos, que conozcamos a tu Hijo y a través de Él lleguemos conociéndote a ti. Gracias por la oportunidad, Dios, y habla a nuestras vidas. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Quiero invitar que abran su Biblia, por favor, en el Evangelio de Mateo, según San Mateo. En el capítulo 14, Mateo 14, por favor, versículos del 22 al 33. Espero que si están ahorita en mañanita tomando su café, lo tengan preparado. Hay veces en las mañanas amanecemos con la garganta un poquito cerrada y a mí me ayuda un poco poder tomar mi café. Gracias. Bueno, dice Mateo 14 del 22 al 33. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Este pasaje es muy conocido y de alguna manera tiene mucha enseñanza para nosotros. De alguna forma podemos traer lo que aprendemos de él a nuestras vidas. En el contexto de este pasaje, mis amados, mis amigos, Jesús había hecho cosas maravillosas antes de este momento. De alguna forma, Dios en Jesucristo había manifestado su poder total y haciendo cosas poderosas. Horas antes, Jesús y sus discípulos estaban en una explanada con una multitud siguiéndolos. Esta multitud ya era tarde y no habían comido.
Jesús le pregunta a sus discípulos que qué les van a dar de comer a estas personas, y ellos dicen, pues nosotros no tenemos que comer. Empezaron a buscar alrededor, encontraron a alguien que traía 5 panes y 2 pececillos, y Jesús hace un milagro trascendente. Para la humanidad, de alguna forma, pasa por sobre todas las leyes de la física. Hay una ley de la física que dice que la materia ni se crea ni se destruye, tan solo se transforma. Pero Jesús, de solo 5 panes y estos pocos peces, los multiplica de tal manera que ese día solo hombres comieron 5,000. No me extrañaría que si habrían otros más, mujeres y niños. ¿Se imaginan qué acto tan poderoso? Sí, la materia viene del poder de Dios. Dios creó las cosas con el poder de su palabra. Sea la luz, sean las aguas, sean los animales, y las cosas fueron. Para Jesús, multiplicar estos panes fue algo que simplemente Él, como Hijo de Dios, lo hizo naturalmente. Pero en medio de este contexto, Jesús envía a sus discípulos a que crucen el mar, regresando a través del lago Genesaret, y se suben a la barca y los despide. Él se aparta, dice la palabra de Dios, en el versículo 23 que acabamos de leer: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Se me hace tan interesante que después de lo ocurrido, Jesús se separara de sus discípulos y se apartara a orar, a platicar con su Padre Celestial. Y podría preguntarme, ¿qué hablaban? ¿Cuál era el tema de ese día? ¿Por qué pedía por sus discípulos? En algunas otras partes de la Escritura vemos como Él clamaba delante del Padre por la vida de ellos. Pero sus discípulos que habían mandado al mar, dice el versículo 24, que ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Los discípulos estaban cruzando la parte norte del mar de Galilea, también conocido como lago de Genesaret. Y esta parte norte estaba muy cerca de una zona montañosa que venía una cordillera que viene desde Siria. Y estas partes frías con el aire caliente del lago, la combinación provocaba tormentas inmediatas. Los que somos de costa conocemos cuando de repente nosotros llamamos sopla el sur, es el aire caliente, y entra al mar y nos regresa una tormenta casi siempre. Y hemos visto, y ya me ha tocado ver y ser testigo, cuando barcos enormes son arrastrados a la costa y algunos hasta subidos encima de las rocas. Pues así estos hombres, expertos, pescadores, hombres de mar, no ignoraban este tipo de clima, estaban en medio de ello. Y escuchen, ya era la 4ª vigilia. Los judíos dividían en 4 las 12 horas, de las 6 de la mañana a las 6 del día, de 6 de la tarde a las 6 de la mañana. Y la 4ª vigilia ya era la hora desde las 3 de la mañana a las 6 de la mañana. Yo creo que estos hombres llevaban horas batallando con esta tormenta. Y dice precisamente el versículo 25: mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Yo me supongo que estos hombres estaban extremadamente cansados, batallando por lo menos unas 6 horas con esa tormenta, porque ya habían salido tarde, y eran casi las 3, 4 de la mañana, y aún ahí seguían. Y en medio de esto, dice el versículo 26, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. En medio del cansancio cualquiera se hubiese asustado.
Pero al verlos, Jesús les habla, dice el verso 27, que les dice, tened ánimo, yo soy, no temáis. La voz del Señor en medio de la tormenta, la escuchan ellos decirles, tened ánimo, yo soy, no temáis. Me los imagino a ellos volteando a ver la tormenta, ver la silueta del Señor ahí en medio de ella, y algunos quizás agarrándose como podían de la barca, pero gracias a Dios porque Pedro existe. Y bueno, Pedro, siempre impetuoso, dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas a ti, que yo vaya a ti sobre las aguas. Y cuestionando un poquito la acción de Pedro, o la actitud de Pedro, podríamos decir que hay dos perspectivas. La primera es querer saber si era verdaderamente el Señor. Pero la segunda, esa intrepidez de Pedro, siempre tratando de buscar, de dar pasos. Yo puedo, Señor. Yo creo que él quería caminar sobre el agua. Pero cualquiera de las dos reflejan una actitud de arrojo, una actitud en medio de las circunstancias que enfrentaba. Y entonces Jesús le dice, ven. Y Pedro, dice la palabra, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pedro obedece al llamado de Jesús, que le dijo, ven, y empieza a caminar. Pedro probó la experiencia de también otra vez pasar por encima de la ley de la gravedad. ¿Sí? Y ir con la mirada en el Señor puesta de tal manera que andó sobre el agua. Y mis amados, no sé cuántos pasos habrá dado, pero lo cierto es que de momento la tormenta le desvió la mirada. El verso 30 nos dice que al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzándose a hundir dio voces diciendo, Señor, sálvame. Mis amados, cuando me pongo a pensar en esto, ¿cuántas veces en nuestras vidas emprendemos con decisiones que pueden darse en decisiones de fe? El matrimonio es una decisión de fe. Nuestro trabajo también, el hogar. Es decir, toda área de nuestra vida debe ser una área de fe. Pero a veces a esas áreas de vida vienen tormentas. Oh, sí. Tormentas con el esposo. Tormentas con la esposa, con los hijos. Tormentas con el dinero, con los recursos. Tormentas con la salud. La tormenta que de alguna manera podemos vivir en medio de todo lo que vive el país. Y de alguna forma hay veces podemos tomar decisiones de fe, pero parece que cuando se intensifican las cosas, nuestra fe titubea. Pedro titubeó y se quedó pensando, esto que estoy haciendo no es real, estas tormentas me llevan a la realidad que soy un humano necesitado. Sí, Pedro era eso, un humano necesitado que gritó, Señor, sálvame. Y estoy convencido. Y veamos lo que dice el pasaje, el versículo 31. Fíjese lo que le dice el Señor Jesucristo a Pedro. ¿Sí? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Le extiende la mano, lo toma y lo levanta. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mis amados,
Es cierto que la circunstancia que los discípulos vivieron, aunque eran expertos en el mar, los rebasó. Sí, los rebasó. Hay circunstancias en nuestra vida que nos rebasan. Y a veces nos sentimos expertos en el matrimonio, expertos en cómo educar a nuestros hijos, nos sentimos expertos en nuestras decisiones que tomamos, económicas, pero se nos olvida que realmente quien tiene la seguridad antes de la tormenta y después de la misma es Dios. Sí. Este mundo está como está porque decidió sacar a Dios de sus vidas. Sí. Decidió de alguna manera ser independiente. Y por eso tantos matrimonios, tantos gobiernos, tanta gente hace las cosas a su manera. Pedro intentó hacerlas a la manera de fe, pero la circunstancia lo afectó. Hoy tenemos que aprender que el Señor Jesús, tiene autoridad sobre todo. Y aun cuando aquí estamos hablando de una situación del clima, la respuesta para tu hogar, la respuesta para tu enfermedad, la respuesta para tu negocio, para tu familia, no está en tu capacidad para desarrollar, sino en los pasos de fe. Y la fe no es ciega. La palabra tiene la enseñanza para vivir nuestra economía en confianza al Señor, a cómo honrarle. La palabra tiene la enseñanza para tu hogar. La palabra tiene respuesta también a tu enfermedad, a tus luchas, a tu inseguridad. Me encanta cómo termina esta situación. El Señor toma a Pedro. Yo pienso que prácticamente lo cargó y lo hizo llegar hasta la barca. Y la tormenta se calmó. En medio de cualquier tormenta de vida, el único que tiene respuesta es Cristo Jesús. Yo te animo a que confíes. ¿Saben cómo termina este pasaje? Me encanta. Dice el versículo 33. Entonces, los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Mi amigo, mi hermano, esta situación llevó a sus discípulos a postrarse, a rendirse, a adorarle. Él es Dios. Es el Hijo unigénito del Padre, de su misma esencia. Él es Dios. Él merece toda la honra y toda la gloria. Toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hoy en medio de lo que puedas estar viviendo o puedas vivir, tu empresa, tu negocio, Cristo tiene la respuesta. Tu tormenta te va a poder decir que no es real, pero sabes, el que cree, todo se le es dado. Yo te animo a creer. Si no has entregado tu vida a Jesucristo, hoy puede ser una buena oportunidad. Arrepiéntete, pídele perdón, reconócelo como Señor de tu vida y adórale. Y prepárate para verlo obrar en tu tormenta. Señor te bendiga. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Padre, gracias porque tú eres en Cristo para nosotros
quien tiene control de toda tormenta. Y aún a través de ella, Señor, nos haces caminar. Que caminemos en fe. No quitemos la mirada de ti, porque por encima de cualquiera, tú estás con nosotros. Gracias, Padre. Bendice a cada una de las personas que escuchan tu palabra. Y, Padre, trae esperanza a sus vidas. Te lo pido en Jesucristo. Amén. El Señor les bendice.